Gracia que Dios ha impartido en la vida de José. Ojalá podamos tenerlo, no he hablado con él, ojalá podamos tener rápidamente de vuelta. Sé que tiene temas personales y seguramente mucha gente ha ganado en conocerlo en los Estados Unidos. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo por internet, gente que trabaja con él en Suecia, Suiza, en España, en Estados Unidos, en México, en distintos lugares donde él está enseñando la palabra del Señor. Demos un aplauso para bendecir la vida de José. Dios te bendiga, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que todo, decirles que vengo bien difónico. Anoche tuvimos un tiempo con primos que no nos veíamos hace mucho tiempo y hace muchos años, y justo se dio que llegaron primos uno de Brasil, uno de España y yo de Estados Unidos. Así que se nos ocurrió estar en el patio hasta las 3 de la mañana, y la verdad es que me va a costar un poquito hablar, pero si usted me ayuda poniendo más oído, entonces yo predico la mitad y usted escucha la otra mitad. Entonces así nos complementamos y formamos un equipo. Estoy muy contento esta mañana de poder compartir con ustedes las Escrituras. Y para comenzar nada más, decirles que por muchos años para mí la Biblia ha sido fundamental, tanto en afianzar mi fe, como en el crecimiento y en el desarrollo espiritual. Y comienzo diciéndoles esto: si usted no tiene revelación de la palabra, porque una cosa es información y la otra es revelación. La información se maneja en la mente, la revelación se maneja en el espíritu. La revelación es un conocimiento espiritual, sobrenatural, dado por el Espíritu Santo de la palabra. La información es un conocimiento cognoscitivo, natural. ¿Y nosotros qué necesitamos para ir haciendo la voluntad del Señor? Una revelación fresca y renovada de la palabra. Si yo tengo una revelación de la palabra, entonces voy a ir entendiendo mucho mejor los planes y propósitos de Dios. Pero para que exista revelación de la palabra, usted necesita dos cosas. A ver si lo anota por ahí, porque después se le va a olvidar. Número uno, usted necesita una voluntad rendida, voluntad sometida, voluntad que le dice a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Y dos, una mente renovada, una mente transformada, una mente cambiada, una mente espiritual. Y dice Pablo que tú y yo, por ser sus hijos, tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo esta mañana: yo tengo la mente de Cristo. Y aquí hay dos cosas. Usted tiene la mente de Cristo y usted debe tener la mente de Cristo. O sea, milagrosamente cuando usted se convierte, ya tiene todo para que se convierta su mente en la mente de Cristo. Pero ahora tiene que vivir un proceso. Y ese proceso tiene que ver con revelación de la palabra en mi interior. Y para que la revelación sea efectiva, necesito dos cosas que ya dijimos. Número uno, voluntad rendida. Y número dos, mente renovada. ¿Podrás recordarle a tu vecino que está a tu lado esas dos cosas? Dile: te recuerdo, voluntad rendida, mente renovada. ¿Cuántos aman la Biblia acá? Abierta. Algunos la aman pero cerrada. Y otros abierta pero llena de polvo. No, tiene que ser leída. Aquí rápidamente le quiero dar un consejo. 4 procesos de la palabra que son importantes para usted y para mí. Usted primero debe leer la palabra, leerla. ¿Cuántos la leen? Y eso significa leerla permanentemente, constantemente.
¿Verdad que sí? Número 1, entonces la voy a leer. Número 2, la tengo que meditar. Eso se llama rumiar. Usted tiene que rumiar la palabra. Usted dice, pastor, me está tratando de decir algo ahí. Sí, eso. Tiene que rumiar, masticar la palabra. Yo últimamente estoy comiendo muy rápido. Y mi esposa me dice, no te olvides que tienes que masticar por lo menos 20 veces antes que vaya al estómago. Y a 5 llego. Y ya me lo tragué. Y a veces ni me acuerdo de lo que comí. Y a veces nos pasa así también cuando venimos al templo. Oímos, pero rápidamente se nos va. Entonces lo primero que es con respecto a la palabra es leerla. Número 2, rumiarla. Número 3, internalizarla. Eso ya se va para adentro. Usted la va a digerir. Y número 4, parece que está fallando, ¿no? A veces como que se va. Aparte que estoy yo difónico. Y número 4 es reproducir la palabra. O sea, ninguna de las 3 cosas serían efectivas si yo no termino aplicando la palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Me podría decir los 4? Número 1, leerla. Número 2, número 3, número 4, reproducir la palabra. Si usted toma esos consejos y los hace parte de su vida, yo le aseguro algo, que en unos meses más usted no puede ser la misma persona, porque la palabra tiene un poder transformador. La palabra santifica, la palabra purifica, la palabra cambia, la palabra nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos ya están listos? Les invito a que abran sus Biblias. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Si puede tener un cuaderno por ahí, una agenda, un teléfono del Espíritu de Dios, y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ok. Hoy día quiero compartir 4 principios o 4 fundamentos que la iglesia no debe olvidar, que la iglesia debe practicar y que eso debe ser parte del menú de la iglesia permanentemente. Si quieren me dan del cable nomás. 4 principios o 4 fundamentos o 4 bases que la iglesia no debe olvidar. Y estos 4 principios sirvieron para la iglesia primitiva, sirvieron para la iglesia de hoy y servirán para la iglesia de mañana. Estos nunca la iglesia debe perderlos de vista. Ahora, quiero que vaya. Hechos capítulo 1. Verso 14. Y donde dice todos estos, ¿cuánto eran todos estos? ¿Cuánto eran todos estos? ¿Cómo? 120. Y dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? Ahí está el primer principio, la oración. La iglesia no puede perder ese pilar, la oración. La oración privada y la oración congregacional. La oración juntos acá cuando nos reunimos y la oración personal en nuestros hogares. Jesús habló de que cuando fuéramos a orar
nos metiéramos en nuestro cuarto y nuestro Padre que ve en secreto nos va a recompensar en público. Y Jesús siempre oraba. Ayer veíamos Lucas 6, que antes de escoger a sus discípulos, Jesucristo estuvo toda la noche orando. Y Jesús no solamente oró esa noche, Jesús no oraba cuando tenía problemas. Jesús oraba porque necesitaba tener comunión con el Padre. La oración es para tener comunión con Dios, pero además la oración es para entender los planes y los propósitos de Dios para nosotros. Voy a orar a pesar de lo que esté pasando, de lo que esté viviendo. Voy a seguir orando. Hay gente que ora y tiene tiempos de comunión con Dios porque le está yendo bien. Buen trabajo, buen salario, buen matrimonio, los hijos están sanitos, la familia va bien, la congregación va viento en popa, y usted dice, vamos a orar, y seguimos orando. Pero ¿qué hay de esos momentos? Cuando parece que Dios nos desaparece de escena, y tú dices, ¿y dónde está Dios? Y me pasó esto, y me pasó esto otro. La palabra dice, y perseveraban en oración y ruego. Y sigue diciendo, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire qué interesante, yo lo aprendí esto cuando empecé a discipular a los muchachos, a los discípulos, hace años atrás. La mejor forma de enseñarle a orar a la gente es ore con ellos. Hoy día le estamos entregando a los discípulos cuadernos donde le decimos, a ver, punto 1, ore. Punto 2, esto es el devocional. Y usted le entrega los puntos al discípulo como teoría de oración. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús oraba con sus discípulos. Si usted quiere ser un hombre de oración, acérquese a gente de oración. Si usted quiere ser espiritual, acérquese a gente espiritual. Cuando yo me convertí a los 17 años, tengo 52. Mire, cuando yo me convertí a los 17, ¿sabe a quién me acerqué? Curiosamente en esos años, no a los jóvenes de mi edad. Yo me acerqué a ancianitos, a ancianitas, que a veces no sabían ni leer ni escribir, pero estaban noches enteras orando. Y me enseñaron el ayuno, me enseñaron la consagración, me enseñaron la santidad, y me enseñaron ese evangelio radical. Esa gente me decía, tienes que santificarte, tienes que meterte con Dios. Y a mí me sonaba tan duro, así como, ¿por qué? Yo me rebelaba contra el ayuno, me rebelaba contra las vigilias. Decía, mamá, ¿por qué tenemos que hacer vigilias? Pero cuando tú entiendes el principio de la oración, te das cuenta que no hay impedimento y no hay estorbo para tener comunión con Dios. Y un consejo sobre la oración. Cuando tú aprendes en la oración a tener comunión con Dios, relación con Dios, intimidad con Dios, es que nadie te quiere sacar de ahí. Y tú no quieres tampoco salir de ahí. ¿Cuántas veces has tenido que venir a orar con muchos problemas o a veces con mucha necesidad? Y cuando entras a tu cuarto, comienzas a derramar tu corazón delante de Dios, y en ese tiempo de oración el Señor te comienza a ministrar, te comienza a pastorear. Y a veces hay lágrimas, a veces hay sollozos, a veces te postras en tu cuarto, y cuando sales de ese lugar, sales distinto. Sales diferente y tú dices, porque aquí está la presencia del Señor. Dios está en todas partes. Dios puede estar ahí en la ducha contigo y bendecirte allí mientras estás ahí recibiendo esa agüita, y sobre esa agüita viene también la otra agüita, y comienzas a experimentar el gozo, la presencia, la bendición y la paz de nuestro Señor, porque Dios está definitivamente en todas partes. No sé si te ha pasado alguna vez, camino a tu trabajo, vas en tu auto, comienzas a adorar, comienzas a cantar y a bendecir, y de repente comienzan a caer lágrimas de tus ojos, y tú comienzas a decir, Señor, no estoy en el templo, pero tú me estás bendiciendo igual, porque Dios no necesita el templo para tocarte, no necesita el templo para bendecirte, no necesita un lugar físico, te necesita a ti, con un corazón contrito y humillado. Primer principio, entonces, ¿cuál es? La oración. Segundo, Hechos capítulo 2. Vaya a los primeros 4 versos. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50, le recuerdo, habían pasado 40 días de resurrección y 10 días de oración.
estaban todos unánimes juntos. Y de repente, después de esos 10 días, y de repente, vino del cielo ¿qué? Léalo fuerte conmigo. Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban ¿qué? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí ponga atención, por favor, ponga atención en este verso, verso 4. ¿Y qué dice el verso 4? A ver, léalo otra vez con entendimiento. Ahora le pregunto a usted, ¿y fueron todos llenos? ¿Y fueron todos llenos? Le doy una tercera oportunidad. ¿Y fueron todos llenos? Fueron todos llenos los que permanecieron. Porque no eran como 120. ¿Sabe cuántos eran? Como 500. ¿Dónde están los 380? Viendo Brasil con Chile. No son todos. Anda 1 Corintios capítulo 15 verso 6 y dice que eran como 500. ¿Dónde están los 380? Eso es selección. Fueron 10 días. A lo mejor muchos al primer día me voy para la casa. Otro al quinto día me voy a ver la Pituca sin Lucas, ¿se llama? ¿Cómo se llama? O esas que andan a árabes, que andan unas árabes acá, unas comedias árabes. Las hermanas están felices ahí, están siendo ministradas, pastoreadas por estos muchachos. ¿Ah? Ojalá fuera mi pastor, dice la hermana. Pero mire, dice que son todos, pero ¿qué todos? Los que permanecieron. Hay todos que no permanecen y hay todos que permanecen. La unción, escucha esto, la unción no es para los que se van. La unción es para los que permanecen. Y dice que perseveraban en oración. ¿Cuántos días? 10 días. Y por eso Jesús fue muy inteligente, no les dijo los días. Porque si le hubiese dicho los días, capaz que varios habrían dicho, no, maestro, 10 días es mucho. Te hago una pregunta al paso. ¿Cuánto es el tiempo que más has pasado a solas con Dios? ¿Cuánto? Orando, buscando la intimidad, buscando la comunión, buscando el compañerismo, queriendo estar con Jesús, queriendo su amistad. ¿Cuánto fue el mayor tiempo? Por lo menos Jesús hizo un reclamo a sus discípulos allá en el monte Getsemaní antes de ir a la cruz. Y él le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo cuánto? Yo siempre le digo a los discípulos, si eres discípulo, mínimo tienes que orar 1 hora diaria, mínimo. Pero a veces andamos siempre a la carrera. No tengo tiempo. Hoy día la iglesia está sobreagendada. Hoy día la iglesia tiene mucho que hacer. La iglesia no tiene tiempo. ¿Quiere un consejo práctico? Yo soy bien práctico para mis cosas. Usted quiere convertirse en un hombre o una mujer, en un matrimonio, en una familia, en jóvenes que realmente amen la presencia de Dios y empiecen a buscar la presencia de Dios. ¿Sabe qué tiene que empezar a hacer? Agarre su agenda, su iPhone, su iPad y póngale allí en un momento del día, mi tiempo con Dios. Si usted no le pone ese tiempo con Dios, acuérdese, esa cita no va a pasar. Porque me junto con ella, me junto con él, me junto con ella, me voy para allá, me voy para acá, y es que el mall, que el partido, que juguemos, que hablemos, que esto otro, y cuando termina el día tú dices, voy a orar. Y ya no son gemidos indecibles, son ronquidos invisibles o indecibles. ¿Verdad? Hasta por el confort de programa ahí, porque estamos quedándonos dormidos ahí como, Señor, trae esto, Señor. Y estamos hablando puras leceras. Porque nos quedamos dormidos, porque le dejamos el peor tiempo para Dios. Yo no sé si a ti te gustaría conversar con alguien que se esté quedando dormido frente a ti. O que no te esté poniendo atención. A mí no me gustaría. A mí me carga ir al banco.
que me está atendiendo la ejecutiva y que está atendiendo el teléfono. Eso me carga, porque lo considero una falta de respeto. Yo estoy frente a ella y me tiene que atender. Así muchas veces estamos con Jesús. A ver, Jesús, espera un poquito. Me está llamando la Teresita, la Juanita, la Panchita. Espérate, Señor, que tengo esto que hacer. Escucha esto. 10 días permanecieron los discípulos. Jesús les dijo, permanezcan, quédense. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Escucha esto. Los discípulos, lo primero que deben aprender como principio de vida, ¿sabe lo que es? Obediencia. Eso grábeselo. Obediencia. Lo primero que debe aprender un discípulo es obediencia. Y si no es obediente, va a tener problemas toda la vida con ese discípulo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo allá, mire, váyase a Hechos. Hechos capítulo 28. Donde Jesús le habla a sus discípulos en esos 40 días de resurrección. Verso 19, mire lo que le va a decir Jesús a sus discípulos. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes hacen discípulos? Pregunto, ¿quiénes hacen discípulos? Los discípulos, no las multitudes. Los discípulos son los que hacen discípulos, ¿verdad? Y dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a quiénes? Y ahí viene una coma, y no se la coma. ¿Y qué sigue después? Bautizándolos. Quiero que te grabe esto, por favor. Para el tiempo allá, del inicio de la iglesia, los que eran discípulos eran bautizados inmediatamente. Hoy día hay curso de bautismo. Y mientras está el curso de 8 o 10 meses, piense si quiere o no quiere bautizarse. Pastor, yo quiero piscina temperada porque está medio frío, pastor. Pastor, ¿qué le parece allá a la orilla de la playa para que las gaviotas también me vean? Hoy día tenemos el evangelio de concesiones, el evangelio de ofertas, el evangelio del piénsalo. Ahora, usted lee ese pasaje y váyase inmediatamente a Hechos 2, 37 y 38. Mire lo que dice. Hechos 2, hablando de la obediencia, que es el primer síntoma, la primera característica de un discípulo, que sería obediencia. Vaya entonces al verso 37 y dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y note lo que le dice Pedro. ¿Puede leerlo conmigo? Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Cuánto esperó Pedro para bautizarlos? ¿Qué le está diciendo Pedro en términos prácticos? ¿Quieren ser discípulos? Bautícense. ¿Quieren ser hijos de Dios? Bautícense. ¿Quieren seguir a Jesús? O sea, el primer principio, ¿cuál es? Pero hoy día, como tenemos el evangelio de concesiones, no el del reino, el de ofertas, no el del reino, entonces hoy día es, lo voy a pensar. A ver si me conviene. Aquí voy a decir algo que tal vez va a sonar fuerte, pero igual lo voy a decir, total me voy. Nosotros por muchos años nos hemos reído, y me incluyo porque más de alguna vez lo he hecho, y malamente lo he hecho. Nos hemos reído y nos hemos burlado de nuestros hermanos pentecostales. Porque el banjo, porque el pandero con la cinta, porque su forma de predicar. Pero tú, un hermano pentecostal, le dices a las 5 de la mañana te quiero aquí orando, ese pentecostal está un cuarto para las 5 de la mañana. Nosotros tenemos que estar como los pastores ahí moviendo la manivela. Pero vengan, pues hermano,
haga el empeño, hermano. Trate, yo lo llamo por teléfono, pastor, yo le aviso, pero venga, por favor. Y el hermano cuando se levanta ahí a las 9 de la mañana, para que el pastor no esté triste, voy a ir. Y para evitarme ese llamado después del servicio, porque yo sé que me va a llamar Miguel, dice, entonces mejor para que no me llame, mejor voy. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino, ¿sabe por qué se mueve? Se mueve por convicciones, no por emociones. ¿Sabe qué significa la palabra convicción? Viene de la palabra convicto. Y la palabra convicto significa preso. Somos presos de una palabra. Somos presos de una verdad. Somos presos de algo que Dios nos mostró y que Dios nos reveló. Por lo tanto, lo vamos a hacer, nos lo diga el pastor o no lo diga el pastor. Vamos a ser gente obediente. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren pasar a ese nivel de obediencia? A ver, levante la mano porque lo están filmando. A ver, ¿cuántos? Diga con su mano levantada, yo quiero pasar a un nuevo nivel. A un nivel de obediencia. A Cristo, a la palabra y a mi autoridad aquí en la tierra. Abrace al que está a su lado. Felicítelo. ¿Cuál es el primer peldaño de la iglesia? Dígalo fuerte. La oración. Diga conmigo, voy a orar, pase lo que pase. Voy a orar, venga lo que venga. Usted va a ser un hombre y una mujer que va a perseverar. ¿Verdad? ¿Cuántos van a empezar a reagendar sus agendas? Y en el iPhone le van a poner ahí mi cita o mi tiempo con Dios. Usted sabe a qué hora lo va a hacer. Yo tengo una muchacha en la congregación, allá. Se levanta todos los días a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Para poder estar 1 o 2 horas con Dios antes de irse al trabajo. Porque entra a las 5 de la mañana. Y a su trabajo ella se demora más o menos como unos 50 minutos o 1 hora. Y en la congregación tengo mucha gente que se levanta muy temprano. Me gustó mucho algo, porque usted sabe que por YouTube hay muchas críticas y muchas cosas que se dicen que a veces no son verdad. Y voy a salir en defensa de alguien que yo sé que usted conoce. Dante Gebel. ¿Lo conoce o no? Se han dicho muchas cosas de él. Pero trate de no creer a todo. Porque a veces la gente por hablar mal de otro y por enlodar dice muchas cosas. Yo he estado en su templo, en su congregación, y no por nada es un hombre que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y yo tengo un amigo en común que es muy cercano a él. Y me dijo, si tú quieres tener una cita con Dante Gebel y quieres conversar con él, o quieres abrazarte con él y conocerlo como amigo, anda a su templo. Está todos los días a las 5 de la mañana orando con todos sus líderes. Qué fácil es criticar. Qué fácil es cuestionar. Yo siempre he dicho esto. 22 jugadores jugando y 22,000 hinchas. Yo quiero ser jugador. Los hinchas te hinchan los 90 minutos. ¿Verdad? Yo sé que aquí no hay hinchas. Aquí hay discípulos, discípulas de Cristo. Y eso significa que ustedes van a trascender con el mensaje del reino, con el mensaje de Jesucristo. Entonces, primer eslabón, la oración. Segundo eslabón, ok. Pero el segundo eslabón se llama unción, que va incluida la obediencia. O sea, no hay unción sin obediencia. Entonces, la oración te va a llevar a un segundo paso que siempre será la unción, la unción. Déjese de ir a seminarios donde le van a dar la unción. No sea niño, no sea niña, no sea infantil. Pastor, me tocó con la chaqueta, ya tengo la unción, pastor. Pastor, si yo sentí el perfume, mire, si yo me acerqué y me dio un beso, pastor, ya tengo la unción de él. Nadie te puede dar la unción, solo Cristo. Y la unción es la consecuencia y es el resultado de la oración. Por eso es oración
unción. Hay gente que dice la unción es para mí algo electrizante. O para mí la unción es algo como un fuego que me quema. Esas son manifestaciones de la unción, pero no es la unción. Ahora, ¿qué es la unción? Se lo quiero definir tan simple como esto. Unción es aprobación divina para hacer la obra de Dios en esta tierra. Y quiero decirle de paso, la unción no es para descansar. La unción no es un adorno. La unción no es para flojear. La unción es para servir y trabajar. Para eso es la unción. Si usted está orando por más unción o por unción, quiero que sepa el siguiente paso es trabajo. Hay gente que quiere unción para estar sentada. Pastor, yo también quiero la unción. Siempre que hables de la unción, hazte esta pregunta: ¿para qué quiero unción? Vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Hablando de la unción. Espero que siga deseando la unción. Sí, pues ya si le dijimos trabajo, entonces el pastor ya no quiere la unción. ¿Para qué es la unción? Para trabajar. ¿Para qué es la unción? Para extender el reino. La unción es para servir. La unción es para hacer la obra de Dios con el poder de Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, hablando de la unción y de Cristo. Él dice, verso 18. El Espíritu del Señor está ¿sobre qué? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué la unción? ¿Es trabajo o no es trabajo? Siga. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué es la unción? Para sanar, para anunciar. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. ¿Para qué es la unción? Para trabajar. La unción es para servir. ¿Quiere unción? Empieza a trabajar. ¿Se entiende o no? Ahora, aquí quiero hacer un alcance. Una cosa es unción del Espíritu Santo y la otra es gobierno del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Yo puedo tener la unción sin el gobierno. ¿Me explico o no? Lo voy a repetir para que no se me pierda. Una cosa es la unción del Espíritu Santo y la otra es el gobierno del Espíritu Santo. Un hombre o una mujer con unción sin gobierno es como un mono con metralleta. Es peligroso. La iglesia recibe la unción en el capítulo 2. Y cuando manifiesta el gobierno, recién en el capítulo 13. En el 2 recibe la unción, en el 13 experimenta el gobierno. ¿Sabe lo que dice el capítulo 13, verso 3? El Espíritu Santo dijo, no Pedro, no Juan, no Andrés. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Ahí entró el protagonismo del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, la palabra profética que envía el Espíritu Santo, y dice esa palabra: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que hay dos cosas que deberíamos experimentar como hijos de Dios. Número 1, la unción. Y número 2, ¿y sabe qué significa el gobierno? Que yo voy a hacer lo que Él me diga, no lo que yo quiero. Lo que Él me indique, no lo que a mí se me da la gana. ¿Me está entendiendo o no? Le hago una pregunta, mire, bien simple, y esto nos va a ayudar para entender un poquito mejor lo que quiero explicar. ¿Se acuerdan de un cojo que está ahí en la puerta la hermosa? Hechos capítulo 3. ¿Se acuerdan de ese cojo? ¿Qué edad tenía más o menos? ¿O qué dice la Biblia de ese hombre como característica de su edad? ¿Que era niño? ¿Adolescente? ¿Que era qué? Era adulto. ¿Y qué dice ese capítulo de ese cojo? Que lo ponían
todos los días en ese lugar. ¿No es cierto? Ok, ayúdeme en esto, por favor, siga conmigo. Jesús, entre la muerte de Jesús hasta ese cojo, solo han pasado 6, 8 meses, nada más. Entonces, aquí viene la conclusión. Si habían pasado 6, 8 meses y este era un adulto y lo ponían todos los días en el templo, ¿Jesús lo vio o no lo vio? Les pregunto otra vez, ¿lo vio o no lo vio? Y la pregunta es, ¿y por qué no lo sanó? ¿Ah? Porque nunca el Espíritu Santo le dijo a Jesús que lo sanara. Jesús sanaba al que el Espíritu Santo le decía que debía sanar. Por eso sanidad va de la mano con gobierno del Espíritu Santo. Necesitas escuchar la voz de Dios. Por eso muchas veces oramos por alguien y no pasa nada. Por eso muchas veces hacemos ministraciones y parece que es al revés más de lo que estamos orando y pidiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos dijo que hiciéramos lo que estamos haciendo. Eso es gobierno. ¿Me explico? Por eso la iglesia, mire, en el 2 de Hechos recibe la unción, en el 13 comienza a experimentar el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, el primer peldaño, ¿cuál es? La oración. Segundo peldaño, siempre la oración te lleva a la unción. Tercer peldaño, la predicación. Y es trabajo. Eso es trabajo. Porque Pedro se pone en pie. Y te vas al capítulo 2. Estamos en Hechos. En Hechos capítulo 2. Y dice que Pedro se pone en pie y él comienza desde el verso, dice el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí está todo el mensaje que comienza a predicar Pedro. Oración, unción, predicación. Y aquí hay algo que a mí me parece raro. El mismo que hace un ratito atrás, o hace unos días atrás, había negado a Jesús, asustado, atemorizado, y que hasta juró y dijo, ni conozco al tal, yo ni lo conozco a él. Ese mismo que estaba atrincherado, asustado, ahora se pone en pie. Y no ante 5 personas, no ante una célula, no ante 2 personas, ante una multitud. Es un discípulo distinto, un discípulo diferente. La unción te hace distinto. La unción te da poder, la unción te da pasión, la unción no te permite quedarte en silencio. La unción te dice, dilo, hazlo, y es la unción la que te mueve, porque ya no te mueves con tus fuerzas, con tus capacidades, sino con el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo hacer la obra de Dios con mis buenas intenciones que hacer la obra de Dios con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a inquietar, el Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo te va a decir hasta que tú dices, lo hago porque el Espíritu Santo está conmigo y me está diciendo que tengo que hacerlo. Oración, unción, predicación. ¿Cuántos llevamos? 3. El cuarto. Extensión. Extensión. La unción nunca es para llevarnos para atrás. Siempre es para llevarnos hacia adelante. La unción nunca es para bajarnos. Siempre es para subirnos. Siempre. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, que eran como 120. ¿Cuánto termina en el capítulo 2? Vaya conmigo. Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron, escuche esto,
los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, discípulos, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? La iglesia pasa de 120 a 3120. Siempre la unción es para crecer. Siempre la unción es para avanzar. Siempre la unción es para ir más allá. La unción no es para intimidarse, no es para esconderse. La unción es para salir, la unción es para ir. Siempre la unción te da esa autoridad, te da esa gracia para ir más allá. La iglesia de 120 pasa a 3120. ¿Por qué? Porque es la unción del Espíritu Santo el que hace la obra. Si tú dices, a ver, analicemos el mensaje de Pedro. Fíjese que el mensaje de Pedro es re sencillo. Y si yo predicara literal o textualmente ese mismo mensaje, a lo mejor no se convierte en nadie. Pero no es el mensaje ni el portador del mensaje, es la unción que viene a través del portador del mensaje. Lo que hace la distinción, la diferencia entre una predicación y otra, no es lo que dices, sino la unción de lo que estás diciendo. Es el poder del Espíritu Santo que trabaja en él y en la gente que está oyendo. La unción siempre es para ir más lejos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, hablando de la unción, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene el asunto. ¿Para qué la unción? Para ser testigos. Y me seréis testigos. Aquí viene. ¿Dónde? Jerusalén. Toda Judea, Samaria y... ¿hasta dónde? Aplíquelo. Hasta las últimas consecuencias. La unción me lleva hasta el final. La unción no es un adorno. La unción es una herramienta. La unción es para que hagas la obra de Dios. La unción es para que vayas hasta lo último. A veces tú vas a tener problemas. A veces vas a tener ganas de decir, no sigo más. A veces vas a decir, parece que hasta aquí nomás voy a llegar como hijo de Dios. Pero viene la unción del Espíritu Santo y te impulsa, te motiva, te da fuerzas. Y tú dices, no puedo parar, no puedo quedarme aquí. Hay algo más que tengo que hacer. Hay una tarea nueva que me espera. Hay una responsabilidad nueva que tengo que cumplir. Hay una nueva asignación para mí. Siempre la unción te da una asignación de parte de Dios. Siempre, siempre la unción te lleva más allá. Nunca te va a dejar quieto. La unción te va a mover, la unción te va a insistir. La unción va a ser como esa palabra interior que te va a decir, tienes que hacerlo. Tienes todo para hacerlo. Por eso cuando nosotros estamos experimentando a veces como ese desfallecimiento espiritual, como ese desgano espiritual, ¿sabe qué son síntomas? De estar perdiendo la unción fresca del Espíritu Santo. Para los discípulos, ¿sabe qué? Estar llenos del Espíritu Santo no era una opción, era un mandamiento, era una obligación. Por eso el apóstol Pablo le dice allá a los hermanos de Éfeso, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Es un verbo terminado con letra D. Todos los verbos terminados con letra D son imperativos, son órdenes, son mandamientos. Pablo no concebía cristianos a medias aguas. No concebía discípulos con estanque a medio llenar. Por eso hay gente que dice, hoy día voy y mañana lo pienso. Hoy día quiero y mañana quizás, pastor, o quizás, amigo, voy o no voy. La unción siempre te motiva para que vayas. No es lo mismo que andes con tu auto a medio estanque a que andes con tu auto a estanque lleno. No es lo mismo. Por eso el Señor está buscando hoy día una iglesia que pase por este proceso. Número 1, dijimos, primer pilar. Número 1 es oración. Número 2, unción. Número 3, predicación. Número 4, extensión. Esos 4 pilares la iglesia no puede perder. La oración te lleva a la unción. La unción te lleva a predicar donde quiera que estés. Y la predicación, ¿a qué te va a llevar? A la extensión. Nuevos discípulos para Cristo. Dios ya tiene gente preparada. Dios ya tiene gente lista en tu trabajo, en tu universidad, donde tú te estás desarrollando. Esa gente ya está lista para que tú les hables de Cristo. Y le hables con tu vida y le hables con tus palabras. Y le hables tú y le compartas el mensaje del reino de Jesucristo. ¿Por qué no te pones en pie?
No podemos irnos de este lugar después de esta palabra solo pensando o analizando. La iglesia necesita esa frescura, esa renovación. Qué rico se siente cuando el viento sopla y tiene mucho calor. Qué lindo se siente cuando el Espíritu Santo comienza a soplarnos y comienza a bendecirnos. Yo creo que ahí donde estás, comienzas a levantar tus manos y ya comienzas a levantar una oración de clamor. Dice que perseveraban en oración y ruego. ¿Cuántos días? 10 días. Yo no estoy aquí para decirte quédese 10 días orando. Estoy para decirte, donde estás, levanta tus manos, levanta un clamor, dile esta mañana al Señor: si tú no me das de tu gracia, si tú no me das de tu poder, si tú no me das de tu unción, difícilmente voy a poder cumplir el propósito para el cual tú me llamaste. Dile al Señor esta mañana: lléname con tu presencia, lléname con tu poder, dame hambre de tu Espíritu Santo, hambre de tu gloria, hambre de tu comunión, hambre de estar contigo. Yo quiero más de ti. Dile al Señor que eso se convierta en un clamor permanente. Necesito más de ti, anhelo más de ti, me hace falta tu presencia. Es como si hoy día no comí, es como que si hoy día no desayuné, es como que si hoy día no almorcé, es como que si hoy día no me alimenté y me siento débil y tengo, parece fatiga y me falta algo, energía, fuerza, y tienes que llegar a la mesa a comer algo. Así también ven a esta mesa, a la mesa de Cristo, para que vengas a comer esa porción que Él tiene para ti, esa porción que Él tiene para nosotros. Dile esta mañana: yo quiero de tu presencia, yo quiero de tu gloria, yo quiero cumplir la obra. Esta congregación está cumpliendo un año más de existencia, un año más de vida, pero necesita hombres, mujeres, matrimonios, familias, adolescentes, jóvenes, llenos del Espíritu Santo, llevando la gloria, llevando el poder, llevando la unción, llevando la presencia de Cristo. Esta mañana tienes que salir de aquí convencida que somos portadores de su gloria, portadores de su presencia, portadores de su Espíritu. Los endemoniados que están afuera, los enfermos que están afuera, los que están afuera perdidos, quizás sin rumbo, sin destino, somos nosotros los que tenemos el mensaje para ellos, somos nosotros los que tenemos la solución para ellos. Por eso, iglesia, levántate esta mañana, no te duermas, levántate, despiértate esta mañana. El Señor quiere levantar una generación de hombres comprometidos, de mujeres comprometidas, de hombres y mujeres que estén listos para llevar y entender el reino de Dios. Dile esta mañana a Cristo: hazme parte de esta intención, hazme parte para llevar el mensaje. Yo quiero ir, Señor, cuenta conmigo. Quiero llevar tu gloria, quiero llevar tu gloria, quiero llevar tu poder, quiero llevar tus milagros, quiero llevar tus sanidades, quiero llevar tu presencia a diferentes lugares. Glorioso Dios, levanta una generación aquí, en esta congregación, una generación comprometida, una generación que esté dispuesta a darlo todo por ti, una congregación que llega hasta los últimos rincones. Dice tu palabra, Señor, que no solo es Jerusalén, que no solo es Judea, que no solo es Samaria, sino hasta lo último, hasta lo último, hasta lo último. Levanta una generación en este tiempo, hasta lo último, que no tengan vergüenza, que no tengan temor, que no tengan miedo, que no se intimiden, que no se escondan, que no se trincheren, que no se intimiden. Una generación fiel, una generación valiente, una generación que quiere más